creyendo que Dios va a construir para los próximos 7 años. Si alguno de ustedes ha escuchado mis profecías sobre ir y saludarme, si alguna vez ha escuchado mi profecía sobre faltan 7 años, 9 años, 8 años, 7 años, bien, solo yo sé quién va al cielo. Bien, así que la mayoría de ustedes han visto ese video. En ese video hablo extensamente sobre la necesidad de crear riqueza para las generaciones venideras. Así que me alegra mucho tenerte aquí, que seas parte de esta tribu y vamos a ser tremendamente bendecidos juntos. He pensado en abordar esto desde muchos ángulos ahora. Esta es como nuestra sección de mentoría de nuestros cursos de Goshen y vamos a seguir lanzando cursos de Goshen. Por cierto, el próximo saco viene, llamará La IA Ayudando. Ayudando a los cristianos a usar la herramienta de la IA sin convertirse en una herramienta de la IA. Ese es más o menos el objetivo, ayudarles a entender cómo redimir el tiempo, reducir los costos laborales. No te imaginas cuánto puedes reducir los costos laborales cuando aprendes los trucos sin dejarte engañar por ellos y todo eso. Incluso tengo un curso ahí llamado Superando la ansiedad por la IA, que ayuda a tratar las inquietudes de los cristianos respecto a la IA. No me malinterpretes, la IA tiene aspectos negativos, pero como con cualquier herramienta, al igual que la calzada romana o la imprenta, los cristianos deben aprender a aprovechar y usar las herramientas a su disposición. Este es predominantemente un programa de mentoría cristiana, pero reconozco que algunos de ustedes que no son cristianos quieran unirse, aunque recibirán una ética cristiana. Sin disculpas, soy cristiano. Amo a Jesús, amo el reino de Dios, amo el cielo, amo la gloria, quiero estar allí, odio el infierno. Así que simplemente no me atrae la idea de convertirme en un término medio por el resto de mi vida para hacer un filete bien hecho. Simplemente prefiero la gloria, el cielo y el jardín con los ángeles. En fin, comencemos. Por favor, asegúrate de invertir en una camiseta de Goshen. El secreto de la riqueza es comprar una buena camiseta de Goshen y ponértela. ¿No es así, Rufus? ¿Que ya eres millonario? Siento que es un secreto. Simplemente compras la camiseta, te la pones y es como un manto. La transferencia simplemente ocurre así. Así que quiero hablar sobre el tipo de negocio que creo que Dios va a bendecir. Es en el que los cristianos, si lo apoyan y si lo comprenden, van a poder obtener grandes cantidades de ingresos, aumentar su riqueza. Por cierto, eso no minimiza lo que sea que estés haciendo ahora, pero sí te ayuda a entender, supongo, por qué quiero hablar sobre por qué el negocio es tan esencial para el corazón de Dios si está bien. Quiero hablar sobre por qué el negocio es tan esencial para el corazón de Dios. ¿Y por qué deberías estar en el mercado? ¿Por qué deberías invertir en negocios? A los que están viendo en línea, ¿por qué deberían unirse a Goshen si están viendo en YouTube? ¿Por qué deberían ser parte de esto? ¿Y cómo entender la guerra espiritual? Quizás así deberíamos llamarlo, la guerra espiritual de los negocios, porque cada uno de ustedes debe saber que el negocio es el lugar más alto en la tierra de la guerra espiritual. Puedo decirles por qué le pasó a Job lo que le pasó, porque Job era un hombre de negocios. Vamos directamente allí. Job capítulo 1. Job capítulo 1. Trabajo 1. La Biblia dice cualquiera de ustedes. En realidad, voy a preguntarles a algunos de mis alumnos, lo leerán. Quizás Joey puedas leerlo. Job, capítulo 1 hasta que yo diga basta. Job 1, versículo 1. Hasta que yo diga basta. Según. Silenciarte. Leo, si por favor puedes ayudar con el enfoque y la asistencia necesaria para conseguir el trabajo, ese trabajo tan importante, uno para nosotros. Entonces necesitas activar el sonido. Why silenciado. Ahí tienes. Trabajo
Había en la tierra de Israel un hombre llamado Job, y aquel hombre era intachable y recto, y uno que temía a Dios y se apartaba del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. También tenía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y una casa muy grande. De modo que este hombre era el más grande de todos los pueblos de Oriente, Wow, y sus brazos irían y harían banquete en sus casas. amén. Lo siento mucho. No fue mi intención. Ni siquiera quise presionarme. Lamento mucho haber hecho eso. Esa no era mi intención. Pero mira lo que dice la Biblia. Este hombre fue bendecido, intachable, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Ser rico, temeroso de Dios y ser rico no suele ir de la mano. Cuando eres temeroso de Dios y tienes dinero, Satanás te tiene miedo. Cuando amas a Dios y tienes dinero, Satanás no te tiene tanto miedo. Cuando temes a Dios y tienes dinero, Satanás tiene miedo de ti. ¿Quieres decir que hay mucha gente rica en mí? Conozco gente rica en mi vida que no cree en Dios. Conozco cristianos ricos, conozco cristianos millonarios, cristianos multimillonarios que no temen a Dios. Ellos lo aman, simplemente no le temen. Una vez que te posicionas a favor de la justicia y las riquezas, te conviertes en la mayor amenaza para el diablo. Por eso el diablo lucha contra los cristianos para mantenerlos fuera de la riqueza, dentro del reino de la riqueza. Satanás viene. Mira lo que dice. Un día los hijos de Dios vinieron a presentarse ante el Señor, también vinieron con ellos. Satanás dijo, ¿de dónde vienes? Dijo el Señor a Satanás, recorriendo la tierra. Satanás, ¿has considerado a mi siervo Job? No hay nadie como él, intachable y recto, alguien que teme a Dios. Satanás responde, solo ve. ¿Acaso Job teme a Dios por nada? Tú has puesto un cerco alrededor de él, de su casa y de todo lo que posee. Has bendecido la obra de sus manos. Sus posesiones aumentan en la tierra. Mira a este tipo. Él dice, yo sé sobre Job. Dijo, ¿has considerado a mi siervo Job? ¿Ve? Entonces Satanás dice, por supuesto que sí. Mira lo rico que es este hombre. Tiene casas, tiene tierras, tiene territorio y teme a Dios. Cosas que no suelen ir juntas son el temor de Dios con muchas posesiones, el temor de Dios con muchas posesiones. No solemos ver cristianos que teman a Dios y sean ricos al mismo tiempo. A menudo el temor de Dios, a menudo las riquezas crean una trampa. Las riquezas generan una vida pecaminosa. Las riquezas generan una vida de compromiso. Pero aquí hay un hombre que vive en la riqueza y al mismo tiempo lleva una vida libre de compromisos. Así que, ¿qué está pasando aquí? La guerra espiritual que Job enfrentó nunca la habría enfrentado si no hubiera entrado en el ámbito de la riqueza. Y quiero analizar eso a fondo. El ámbito de la riqueza es la mayor amenaza de Satanás. Es el ámbito de la riqueza sobre personas que temen a Dios. No es el ámbito de la riqueza sobre personas que aman a Dios. Es el ámbito de la riqueza sobre personas que aman a Dios. Quiero ver esto en contraste con el joven rico. ¿Cuántos de ustedes han escuchado la historia del joven rico? Otro ejemplo de un hombre muy rico en el libro de Marcos, capítulo 10. Marcos, capítulo 10. Marcos, capítulo 10, versículo 17. Otra cosa que no solemos encontrar. ¿Cuántos han escuchado alguna vez de una persona que sea rica? Si conoces a alguien que es rico, joven y un gobernante y además es justo, ama a Dios. No solemos escuchar estas cosas juntas, pero puedo decirte algo, mi meta en Goshen es lograr que estas 4 cosas sean lo más común que posea cada persona a la que estoy mentoreando. Quizás ya no seas joven, pero está bien, al menos puedes ser un gobernante rico y justo. Pero mira lo que dice en Marcos versículo 17. Y cuando salía para seguir su camino, vino uno corriendo, se arrodilló ante él y le preguntó, Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Tú conoces los mandamientos.
No cometas adulterio, no mates, no robes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y él respondió y dijo: Maestro, todos estos mandamientos los he guardado desde mi juventud. Jesús, mirándolo, lo amó y le dijo: una cosa te falta. Ve, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, toma tu cruz y sígueme. Pero él se entristeció por esas palabras y se fue apesadumbrado porque tenía muchas posesiones. Esto es a lo que me refiero con entrar en el ámbito de la riqueza. La riqueza es un ámbito y muchas personas no saben cómo entrar en el ámbito de la riqueza. El ámbito de la riqueza se llama la bendición. Por cierto, la bendición no es riqueza, pero la bendición te hace rico. Es un ámbito. Tú entras en el ámbito de la riqueza. Muchas personas no saben que yo estoy en el ámbito de la riqueza. Vivo en un ámbito donde la riqueza es alcanzable. No tengo dudas ni incertidumbres sobre si Dios proveerá para mí. Tengo un pacto con el Señor de que sin importar lo que pase en mi vida, sé que el Señor va a proveer para mí. ¿Por qué? Porque he entendido cómo entrar en el ámbito de la riqueza. Muchos cristianos están tratando de hacerse ricos, pero no están entrando en el ámbito de la riqueza. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han tenido el testimonio? Díganme si alguna vez han tenido este testimonio. Cuando no era salvo ganaba mucho más dinero. Cuando no era salvo me iba muy bien financieramente. Cuando no era salvo ganaba 5 y 6 cifras. Tenía un gran trabajo. Si ese eres tú, solo saluda con la mano para saber a quién le estoy hablando. Eso es mucho. Bueno, no sois muchos, tal vez lo sea. Quizás sea solo yo, pero una pareja. No puedo decirte cuántas veces he escuchado este testimonio. Cuando no fui salvo, yo tenía mucha riqueza. Y ahora cuando fui salvo, perdí toda mi riqueza y toda esa historia. Bueno, ¿puedo decirte algo? La riqueza es un reino al que entras. ¿Cuál es el costo de ese reino? El costo de ese reino son tus posesiones. ¿Cómo mides tus posesiones? Anota esto. La medida de tu posesión es aquello que más te posee a ti. La medida de tu posesión es aquello que más te posee a ti. Así que para algunos de ustedes es como, oye, ¿a cuántos de ustedes les resulta realmente fácil darle dinero a Dios? Levanta la mano si te resulta muy fácil darle dinero a Dios. O sea, fácil, como si Dios dijera, dame $100,000 hoy, ¿tú simplemente lo harías? Algunos de ustedes ya empezaron a temblar un poco más las manos. Sí, yo lo haría. Bien, perfecto. ¿Cuántos tienen hijos? ¿A cuántos de ustedes Dios les ha pedido a su hijo? Tú le das tu hijo. Bien, perfecto. Esa es tu posesión. Para Abraham, su posesión más grande era Isaac. Si lees el mismo capítulo, Abraham acababa de dejar ir a Ismael. Recuerda lo que dijo Dios. Toma a tu hijo, a quien amas. Eso significa que al otro no lo amabas. Dame al que amas. Dame al que te posee a ti. Al que necesito conocer. Necesito saberlo por causa de aquel que más te posee. Yo tengo el estándar para saber dónde estás. ¿Dónde estás? ¿Dónde te has apropiado de ti? Su señoría. ¿Por qué? Porque esto se llama el temor del Señor. El temor del Señor es no darle a Dios el descanso. El temor del Señor es darle a Dios lo mejor. Cuando entras en ese reino de riqueza es porque realmente has entregado a Dios aquello que te poseía. ¿Cuántos habéis tenido que entregar alguna vez a Dios algo que te poseyó? Yo sí. Eso me poseía. Se convirtió en parte de mí. Aquello que te posee es lo que más difícil te resulta entregar. Aquello que te posee es lo que más difícil te resulta soltar. Pero cuando lo sueltas y lo pones delante del Señor, entras en ese ámbito del que quiero hablar hoy, llamado el ámbito de la riqueza. Y el ámbito de la riqueza está gobernado por la bendición.
La bendición no es riqueza, pero la bendición del Señor enriquece y no añade tristeza. La razón por la que muchos testimonios de personas dicen que perdieron dinero al llegar al cristianismo es porque no puedes salir del sistema de Satanás y esperar que el dinero se sienta atraído hacia ti. Porque lo que quiero que entiendas es que, sabes, cuando miramos la palabra, vayamos a Génesis. Vamos allí rápidamente. Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1. No, Génesis 3, lo siento. Si no sabes dónde está Génesis, oraremos por ti después del servicio. Te ungiré con aceite. Génesis capítulo 3. La Biblia dice ahora en Génesis 3 que la serpiente era astuta, más que todos los demás animales del campo que el Señor Dios había hecho. Esta palabra serpiente significa NCH en hebreo. El Nachash era más astuto. La raíz de esta palabra es la palabra que significa adivino o significa practicar la adivinación. Esa es la raíz de esa palabra. Así que Satanás usa la brujería, usa la manipulación, usa la adivinación para crear su riqueza en su reino, y de hecho Jesús nos dice que aprendamos de ciertos oficios de la serpiente, no de todo. No podemos tomar la brujería, pero la Biblia dice que sí podemos tomar la astucia. Tienes que aplicar la astucia de la serpiente y la mansedumbre de la paloma en tu entorno laboral. Algunos cristianos son solo palomanada de serpiente, solo paloma, sin astucia, sin capacidad para, sabes, convierten el negocio en una caridad. Empiezan a regalar cosas en vez de venderlas porque piensan, bueno, tenemos que ser caritativos. Y estás llevando tu negocio a la ruina porque no piensas como una persona astuta. Así que realmente tienes que ser astuto como las serpientes, pero también tienes que ser gentil como las palomas. Y esto es lo que Él está tratando de enseñarnos a cada uno de nosotros para que lo entendamos. Pero quiero que entiendas que esa misma serpiente de la que la Biblia dice que era más astuta, esa misma palabra es la palabra para Jacob. Significa suplantador, como que su descendencia suplantará. Esa palabra es Jacob. Así que quiero que entiendas que Jacob empleó todo tipo de estrategias para hacer crecer su negocio que no siempre estaban necesariamente fundamentadas en Dios. Por eso más adelante se dio cuenta de que el secreto para pasar del sistema de la serpiente al sistema de Dios, de la economía de la serpiente a la economía de Dios, era no te dejaré ir hasta que me bendigas. Él entendió el poder de ser bendecido para salir de una economía y entrar en otra. Ahora bien, quiero que entiendas profundamente que Satanás, el adversario, tiene un sistema económico muy bien establecido y operativo. Y su sistema económico, el sistema de la serpiente, abarca ciertas áreas. La industria de la pornografía, esa es una economía satánica. El tráfico sexual, la trata de niños. ¿Cuántos de ustedes están llamados a acabar con la trata de niños en la tierra? Salúdenme con la mano si ese eres tú. La trata de niños, cirugías de cambio de género irreversibles. Para niños, clínicas de aborto y tristemente la educación se está volviendo cada vez más oscura a medida que vemos cómo la oscuridad avanza e ingresa en las juntas escolares y se convierte en parte de burocracias irreversibles. Satanás no permite que los cristianos simplemente entren en su sistema y tomen lo que quieran. Así no es como funciona. Tú y yo tenemos que entender que así como horas antes de predicar un sermón, horas antes de predicar tu sermón, oras por tu iglesia, oras por tu servicio como habitantes de Gosén. Vas a tener que orar y hacer guerra espiritual si quieres riqueza. Que no es. Oro y confío en Jesús para el ministerio y simplemente me lanzo de cabeza pragmáticamente a mi negocio
Así no funciona. Satanás fue creado deliberadamente para proteger a cualquiera que quiera entrar en la frugalidad económica. Y voy a mostrarte por qué. Está obligado a luchar contra ello. Está obligado a resistirlo con todo lo que lleva dentro. Así que tienes que entrar con oración. Mira a Pedro. Jesús viene a Pedro para ayudarlo en sus negocios y le dice, echad vuestra red a la derecha. Y Pedro mira a Jesús y dice, oye Jesús, vamos, haz tus cosas de sanar a los enfermos, haz tus cosas de milagros. Esto es negocio. Puedo imaginar a Pedro haciendo esto con los dedos en la cara de Jesús. Esto es negocio. Jesús en los negocios, nosotros hacemos las cosas de manera diferente en los negocios. En los negocios trabajamos duro, no oramos, no pedimos guía profética. Esto es negocio. Esto no es sanar a los enfermos. Ocúpate de lo tuyo y sin embargo a tu palabra lo haré. Y trajeron una cosecha tan grande que la red se rompía. ¿Por qué? Porque entendió, solo después entendió que no solo necesito fe para sanar, no solo necesito fe para milagros, también necesito fe para prosperar financieramente. ¿Me sigues con esto? Y estoy hablando principalmente a los hombres porque ustedes piensan, oh, sí, solo vamos a empezar el negocio, hay que ir, ok, y luego todos te traicionan, la gente se va, la gente te roba tus ideas. Vamos, ¿con quién estoy hablando? Intentan robarte el negocio, intentan cerrarlo, no está funcionando. Tus empleados no están trabajando duro como deberían. La gente no está haciendo su trabajo. ¿Por qué? Porque no entendiste que esto también es parte de la guerra espiritual, aún mucho más. Cuando entras en el mundo de los negocios, tienes que entender la guerra espiritual que implica y que Satanás no quiere que tengas éxito. Así que dice en Hechos 16, versículo 16, voy a dejar que alguien nuevo lea. Voy a pedirle a Shane que lea. Shane aquí, mi nuevo. Tengo un Shane en el estudio. Tengo un Shane en cámara. Hola Shane, no te voy a pedir que leas en este preciso momento. Me refiero específicamente al libro de Hechos, capítulo 16, versículos 16 al 18. Estos pasajes bíblicos son muy importantes. Aquí presentamos el versículo 16. Este pasaje es fundamental y nos ofrece una perspectiva importante dentro del contexto general de este texto sagrado. ¿Cuál era el versículo? Del 16 al 18. Hechos 16, versículo 16. Versículo 1, 6, versículo 16. Un capítulo. Hechos, capítulo 16, versículos 16 al 18. Ok, entendido. Muy bien. Sucedió que mientras íbamos al lugar de oración, una esclava que tenía espíritu de adivinación nos salió al encuentro, la cual daba grandes ganancias a sus amos con sus predicciones. Ella seguía a Pablo y a nosotros y gritaba repetidamente diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes les anuncian un camino de salvación. Ella continuó haciendo esto durante muchos días, hasta que Pablo, muy molesto y volviéndose, dijo al espíritu: yo te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella. Y salió de ella. Salió en ese mismo momento. ¿Ves eso? No. Ahora mira lo que pasó. Sigue leyendo para saber más. Decir. Pero cuando sus amos vieron que su esperanza, un profeta, había desaparecido repentinamente, prendieron a Pablo y a Silas y los arrastraron a la plaza ante la autoridad. ¿Quién atrapó qué? Y más. ¿Captaste esto? ¿Quién captó esto? Así que mira esto. ¿Puedo decirte por qué tu trabajo es el más importante que el mío como predicador? Porque vuestro trabajo no es comprar gente para liberarla de la esclavitud sexual. Su trabajo es destruir las economías de la oscuridad de tal manera que los amos del lucro nunca más tengan forma de ganar dinero en esas áreas. Ya verás, cuando pensamos apostólicamente y no pensamos, sabes, lo sé, me encanta,
Me encanta el hecho de que muchos de nosotros sentimos que Dios nos ha llamado a ir a esos lugares y comprar a esos niños de manos de esos amos esclavistas. Pero déjame decirte lo que hizo Pablo. Él vio a una joven que era una niña esclava, la misma situación, pero él pudo reconocer que hay un espíritu demoníaco detrás de esta industria. Hay un espíritu de Pitón. Eso es lo que es la adivinación. El mismo espíritu de Nash en Génesis. Hay un espíritu de Pitón que está impulsando esta economía. Y si puedo expulsar al demonio que está detrás de esto, adivina qué. La esperanza de ganancia se ha ido, porque la esperanza de ganancia de los reinos demoníacos está en el espíritu. Así que me encanta lo que estamos haciendo. Y no quiero restar valor al trabajo de quienes están rescatando a los niños. Yo también rescataré niños. Pero ¿qué tal si Dios está levantando a los goshenitas en esta hora, quienes realmente van a cambiar los sistemas total e irreversiblemente para siempre? Y si en vez de hacer cursos para liberar a la gente de la pornografía, uno de ustedes realmente va a destruir por completo la industria de la pornografía. Vamos, Goshenita, necesito que te emociones un poco más conmigo. Y si Dios va a usarte para trastornar sistemas completos hasta el punto de que tengan que arrastrarte porque estás destruyendo sus márgenes de ganancia cada vez que hablas, porque vas tan a la raíz del espíritu que opera detrás de esas estructuras oscuras que las estás derribando y estás forzando un cambio, estás obligando a que ocurra una transformación. ¿Puedes averiguar si los enlaces están en YouTube? Porque termino. Solo pregúntale a Leo. Todos están ahí. ¿Y si eso es lo que el Señor está haciendo? ¿Y si eso es lo que el Señor está desatando? ¿Qué? ¿Y si ese es el mayor clamor de Dios? ¿Y si ven y salúdame con la mano si quieres? Si eres como yo, escucha. Si eres como yo y quieres erradicar el mal de la tierra, salúdame con la mano. Quieres deshacerte de todo el mal en la tierra. Ese es tu objetivo. Bien. El amor al dinero es la raíz de todos los males. Y adivina qué, no vas a erradicar el mal gritándole a la oscuridad. Vas a desarraigar el mal mediante una transferencia de riqueza de los malvados a los justos. ¿Adivina qué va a pasar? El mal va a quedar en quiebra. El mal no tendrá el combustible para propagar el mal. En otras palabras, lo que estamos diciendo aquí es que si el amor al dinero es la raíz de todos los males, Satanás necesita dinero para sostener el mal en la tierra. Satanás necesita dinero para sostener el mal en la tierra. Así que si no tenemos cristianos dispuestos y apasionados, no por amar el dinero, sino por usar el dinero y participar en sistemas de transferencia de riqueza, no vamos a ver que los sistemas cambien y se transformen y que los reinos del mundo se conviertan en el reino de nuestro Señor y de su Cristo, como la Biblia dice que debe ser. Vamos. Así que dice en Mateo 16, Hechos 16, versículo 19. Gracias, Shane, por leernos eso. Dice que cuando sus amos vieron que se les había ido la esperanza de obtener ganancias, apresaron a Pablo y a Silas y los arrastraron al mercado ante las autoridades. Necesitamos el tipo de anointing que haga que quienes esclavizan a la humanidad puedan ver que su medio de obtener ganancias ha desaparecido. Si no dices amén, tu vecino se va a llevar tu unción. Padre, en el nombre de Jesús, oro para que levantes la unción de Ciro. Levanta ese espíritu de valentía dentro de nosotros que nos da esas manos para derribar barrotes de hierro y cortar en pedazos las puertas de bronce. Danos las riquezas ocultas en la oscuridad. En el nombre de Jesús, amén. Creo que a medida que avanzamos, que nos conectamos y nos posicionamos en las puertas de estos lugares, vas a experimentar que no solo se ha ido su medio de obtener ganancias, sino que hay una transferencia de la maldad hacia la justicia. Así que tenemos que ser personas, en primer lugar, que cierren economías ilegales y cárteles demoníacos.
Si quieres saber en qué áreas de negocio Dios te va a bendecir, será en aquellas áreas de negocio que están justo en la puerta de la oscuridad. Si puedes encontrar el negocio que resuelve un problema con el que alguien está luchando, ese es un asunto de un hombre fuerte, masivo. Dios te va a dar ese ámbito, Él te va a dar ese territorio, Él te va a dar ese lugar. Ahora, por favor, compartan esto con mi gente de Facebook, en YouTube. Solo les doy una advertencia. Cortaremos tras 0.3 y luego entraremos en nuestro tiempo. Así que siéntanse libres. Los enlaces están en la biografía. Si quieres unirte a la tribu Goshenite y ser parte de mi círculo interno, ahí donde profundizamos un poco más. Pero déjenme continuar con el número 2. Número 2, tienes que entrar en la casa del hombre fuerte. Tienes que entrar en la casa del hombre fuerte. Estudié Derecho. Ese es mi trasfondo. No lo terminé, pero ciertamente me fui en el tercer año para dedicarme al ministerio, pero me quedé el tiempo suficiente para completar el primer y segundo año e hice Derecho Inmobiliario, y en Derecho Inmobiliario, que era mi favorito, estudiamos algo llamado Derechos de los Ocupantes Ilegales. Los derechos de los ocupantes ilegales son la derivación coloquial de la posesión adversa. Describe los derechos en varias jurisdicciones de la mayoría de los países anglosajones o países con sistemas legales anglosajones. Describe los derechos de ciertos ocupantes ilegales que, después de vivir durante un periodo de tiempo en un lugar sin ser molestados, pueden tomar posesión de la propiedad aunque la propiedad no les pertenezca. De hecho, creo que en el Reino Unido tienes que vivir en un lugar, creo que son 10 años sin ser molestado. Tienes que vivir 10 años sin que nadie te moleste. Y luego usted puede ir a la corte para cambiar el nombre en los documentos de su casa, de su terreno, simplemente por vivir allí durante 10 años sin ser molestado. Se llama posesión adversa de derechos de ocupación. Exactamente lo mismo que Lucas 11:21 al 22. Voy a dejarlo. ¿Quién es nuevo? ¿Quién más es nuevo? Eso. Bueno, voy a dejar que Connie es nueva. Voy a dejar que Connie lea Lucas 11:21 al 22. Está bien, solo un segundo. Lucas 11:21 al 22. Perdón, no tenía mi Biblia frente a mí. Está bien. Cuando un hombre fuerte, bien armado, cuida su propia casa, sus posesiones están seguras. Pero cuando alguien más fuerte lo ataca y lo vence, le quita la armadura en la que confiaba y reparte su botín. ¿Están entendiendo esto? Así que mira lo que está diciendo aquí. Connie está diciendo que cuando un hombre fuerte, bien armado, cuida su propio lugar, sus bienes están en paz. En otras palabras, cuando un demonio cuida una casa, todos sus bienes están en paz. No hay nada, mientras no sea molestado, tiene derecho a apoderarse de la casa que la Biblia dice que ahora es tuya. El Señor es el dueño de la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Pero la tierra ha sido dada a los hijos de los hombres, así que la tierra en realidad es tuya. Pero un demonio tiene derecho, si no es molestado por un cristiano, a reclamar por posesión adversa cualquier territorio donde ningún cristiano vaya a molestarlos. ¿Ves? ¿Por qué hay oscuridad en Hollywood? Porque no hay cristianos allí para molestarlos. ¿Por qué hay oscuridad en la política? Porque no hay cristianos allí para molestarlos. ¿Por qué hay oscuridad en la tierra, en las escuelas, en los sistemas educativos? Porque los cristianos están gritando desde la iglesia, pero no hay cristianos en esos lugares para molestarlos. ¿Me siguen? ¿Entienden lo que estoy diciendo? Así que es como, bueno, él está seguro mientras no lo molesten, está tranquilo, en paz. Él está sin ser molestado.
Pero cuando viene uno más fuerte, cuando alguien llega que es más fuerte, conoce sus derechos, lo enfrenta, lo vence, le quita el arma en la que confía y reparte sus despojos. Quiero decirles que durante años nosotros los cristianos hemos tenido personas que vienen a nuestras iglesias. Sí, este es el último punto que voy a mencionar. Luego voy a cortar la transmisión en YouTube. Somos cristianos. Durante años hemos ido a la gente, a las personas, vienen a nuestras iglesias poseídos por demonios. Expulsamos al demonio, la persona es liberada. Alabado sea Dios. La persona ha sido liberada. Pero puedo decirles algo, el hombre fuerte. El hombre fuerte. Si conoces al hombre fuerte, en realidad puedes obtener botín. No se trata solo de personas. En realidad obtienes botín. ¿Qué es el botín? Recompensas de la guerra. Botín es de lo que sucede después de una batalla. Después de una batalla. Cuando un rey ha conquistado un reino, ¿qué obtiene? Obtiene botín y reparte el botín entre sus hombres. Lo llamamos botín. Así es como solían llamarlo. Rompen el oro y la plata y el tesoro se reparte entre los hombres. Así que lo que está diciendo es que la recompensa que te voy a dar por ir tras el hombre fuerte es que te voy a dar la riqueza que el hombre fuerte estaba custodiando. Quiero que entiendas esto. Un hombre fuerte no protege a las personas. A los hombres fuertes no les importan las personas que poseen. Les importan las posesiones. Las personas que poseen, poseen. Permíteme decirle una vez más. A los hombres fuertes no les importa en absoluto la gente que poseen. Les importan las posesiones que las personas que poseen. Si pueden poseer a alguien que eso, como esa joven que genera ganancias, eso es todo. Eso es lo único que les importa. Demonios. Los demonios lo harán. Los demonios habitarán cualquier casa porque necesitan casa fuera de casa. Un demonio sufre, habitarán cualquier casa. Los demonios prefieren casas que generan ganancias. La casa que genera ganancias. Déjame decirte cómo se llama. Se llama el hombre fuerte. Ese es un hombre fuerte. El hombre fuerte custodia la casa que tiene la riqueza. Y te lo voy a mostrar en la escritura. Lucas 11, versículo 17 dice, Jesús, conociendo sus pensamientos, dijo, todo reino dividido contra sí mismo será arruinado, y toda casa dividida contra sí misma caerá. Ahora me voy a salir de YouTube. Gracias, audiencia de YouTube, por acompañarnos. Animo a todos a unirse al curso de Goshen. Vamos a profundizar mucho más en este tema, así que les animo a que vayan. Los enlaces están en la descripción. ¿Qué tienes que perder? El conocimiento es caro, pero la ignorancia es mucho más costosa. Dirígete al curso de Goshen y conviértete en parte de mi círculo interno hoy. Hazlo ahora. Te dejarán entrar al Zoom y te enviarán el enlace. Que Dios te bendiga. Adiós. Muy bien.